de oxigenoterapia. La oxigenoterapia hace referencia al uso del oxígeno con fines terapéuticos, con fines de tratar a un paciente. Cuando hacemos uso de la oxigenoterapia, debemos tener en cuenta que se debe hacer para una realidad, una necesidad real, o sea, que realmente el oxígeno que estemos aportando sí vaya a ser de beneficio para el paciente. ¿En qué casos puede ser usado el oxígeno? Solamente, o el mayor beneficio se va a presentar cuando la hipoxemia que presenta el paciente es de origen hipóxica. ¿Qué quiere decir esto? Que el oxígeno disuelto en sangre no esté alcanzando niveles superiores a 60 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, o una saturación de oxígeno inferior al 93%. Hay que diferenciar la hipoxia hipóxica de la hipoxia anémica, que sucede cuando hay dilución y no hay suficiente hemoglobina para transportar el oxígeno. También puede haber hipoxia en los tejidos sin necesidad de ser por disminución del oxígeno aportado, ¿cierto? La hipoxia de bajo gasto sucede cuando el corazón no tiene la capacidad de bombear la sangre a pesar de que esté oxigenada, y va a haber hipoxia tisular por bajo gasto. Y la hipoxia disociativa, que sucede cuando la hemoglobina no es capaz de disociarse del oxígeno y tiene mayor afinidad por por lo que no aporta el suficiente oxígeno en los tejidos. Continuando con lo que son las indicaciones y la administración de oxígeno, en las indicaciones van a ser cualquier situación en la que el paciente tenga un requerimiento aumentado de oxígeno. Existen exámenes como una gasometría, mediciones que lo van a hacer objetiva la valoración de que el paciente tiene un requerimiento de oxígeno, pero no podemos esperar tener estos exámenes para iniciar la suplementación de oxígeno. Con que tengamos signos clínicos evidentes como la cianosis central de la lengua, de los labios, alteraciones de la conducta del paciente, de su orientación, ya esos son criterios mayores para iniciar oxigenoterapia y suplementar ese déficit o requerimiento que está teniendo el paciente. En cuanto a la administración, vamos a tener dos pilares importantes en este apartado de administración. Tanto la FiO2, que no es más que el porcentaje de oxígeno que vamos a estar aportando a la mezcla, o sea, la fracción que estamos aportando. Si el volumen minuto que estamos aportando al paciente es de 500 mililitros y de esos 500 mililitros 250 son de oxígeno, eso nos va a entender que la FiO2 en ese caso va a ser una FiO2 del 50% o de 0.5. El otro factor importante son los dispositivos. Vamos a encontrar dispositivos de alto flujo, dispositivos de bajo flujo. Vamos a comenzar a explicar cada uno de ellos. Continuando entonces con los dispositivos de alto flujo. Los dispositivos de alto flujo son aquellos que van a aportar un flujo de oxígeno de la pared hacia el dispositivo mayor a 40 litros, o en teoría mayor a 40 litros, ¿cierto? Entre ellos tenemos los dispositivos abiertos y los dispositivos cerrados. Como principal ejemplo de los dispositivos abiertos tenemos el sistema Venturi, que es un tubo corrugado con una salida que tiene pequeñas aberturas. Por ley de Bernoulli, el arrastre del flujo de oxígeno que se le fija a cada canulita de Venturi va a hacer que aire ambiental ingrese por esas aberturas y va a aportar, aparte del flujo de oxígeno que estamos graduando en la pared, flujo ambiental que va a llegar hasta los 100 litros, hasta los 108 litros en el dispositivo que aporta 24 de FiO2, inclusive bajando por debajo de los 40 litros en el dispositivo que aporta 50% de FiO2, que estaría aportando 38 litros aproximadamente. Otro ejemplo del sistema de alto flujo sería la pieza en T. Esto se utiliza en los pacientes que tienen traqueostomía, en la cual hay un flujo de oxígeno que está abierto hacia el ambiente para barrer el CO2 que el paciente exhala. El collarín de traqueostomía, que es un dispositivo similar a la pieza en T. Y otro ejemplo es la tienda o máscara facial, que también está dada con alto flujo de oxígeno para mantener una mezcla de aire ambiental y de oxígeno.
Entre los dispositivos cerrados tenemos el casco cefálico o incubadora, que se coloca sobre la cabeza de los bebés y va a aportar un flujo constante de oxígeno. Este flujo, este casco tiene un riesgo que puede quedarse CO2 dentro del casco, lo que puede hacer que el paciente tenga riesgo de reinhalar CO2. El otro dispositivo cerrado de alto flujo es la bolsa válvula máscara de reanimación, más conocido como ONBU, el cual, con un uso adecuado, podemos asegurar que el paciente puede llegar a estar recibiendo FiO2 de hasta el 100%, realizando un sello adecuado y teniendo su reservorio de oxígeno al flujo de entre 10 a 15 litros de oxígeno. Continuando con los dispositivos, ahora vamos a hablar de los dispositivos de bajo flujo. Estos son dispositivos que aportan flujos de oxígeno menores a 40 litros, a diferencia de los de alto flujo que aportan flujos mayores a 40 litros. Entre estos vamos a hacer mención de los más importantes y tenemos como primero de ellos las puntas nasales, gafas nasales o cánula nasal, se conocen con todos estos nombres. Tiene este es una cánula que se introduce a nivel de las dos fosas nasales y aporta un flujo que viene humidificado por un barboteador que está ubicado en la pared para administrar oxígeno humidificado al paciente. Tiene unas ventajas, es un dispositivo sencillo, económico, que permite movilidad, como va atado en la parte posterior, permite la movilidad de la cabeza sin generar tanta limitación al paciente, esa es una de sus ventajas. Además, permite, al no cubrir la boca, la alimentación, sobre todo de los niños, lo que va a facilitar o a mejorar el confort de estos pacientes. Sus indicaciones: está indicado para la administración de bajas concentraciones de oxígeno, pacientes que tengan hipoxia o disnea leve. Tiene algunos inconvenientes, como cuáles: que su FiO2 no se puede determinar con exactitud. Existen algunas formas para calcular un aproximado de la FiO2 que se está administrando, ¿cierto? Esta fórmula lo que nos indican es que el número de litros que se está aportando de oxígeno se multiplica por 4 y a eso se le suma el 21% de oxígeno ambiental y con ese logramos calcular la FiO2 que estamos aportando. Si cada litro me aporta 4, por eso la voy a multiplicar por 4, y tiene un máximo de 6 litros, 6 por 4, 24, más una FiO2 del 21 serían 45%, por eso vemos que nos aportaría una FiO2 máxima entre 40 y 45%. Es un aproximado que se hace al calcular esto. Tiene otros riesgos, como riesgo de obstrucción. Se puede obstruir tanto la cánula nasal como la fosa nasal. Además, cuando se utilizan flujos de oxígeno altos, 6 litros o superiores, no se ve un aumento de la FiO2, pero sí vamos a tener el riesgo de causar resequedad nasal, irritación y sangrado en los pacientes, sobre todo en los menores. Continuando con las máscaras simples de oxígeno, esta es una máscara adosada a la cara que tiene orificios laterales y en estos orificios se encuentran válvulas unidireccionales, ¿sí? Lo que permite que la mezcla con el aire externo sea menor, permitiéndonos tener FiO2 un poco más altas que las de las cánulas nasales que mencionamos anteriormente. Entonces, entre sus ventajas está, es un dispositivo sencillo de colocar y de utilizar, permite FiO2 altas de 40 a 60%, se puede utilizar para pacientes que van a ser trasladados o en la llegada de un paciente a la emergencia, ¿cierto? Como tienen las válvulas unidireccionales, va a haber una poca mezcla y un poco gasto de oxígeno. Entre las indicaciones está la enfermedad pulmonar, ya sea tanto aguda como crónica, que esté causando hipoxemia de leve a moderada, ¿cierto? Estos pacientes son los que se van a beneficiar con este tipo de dispositivo. Entre sus inconvenientes, ¿cuáles están? Que es poco confortable
insoportable, genera disconfort tener algo tan grande en la cara, ¿cierto? Sobre todo en los niños, en los que además va a limitar la vía oral y va a hacer que sea fácil que se la retiren o que se la quiten con el movimiento de la cabeza, ¿cierto? ¿Qué otro inconveniente tiene? Que como tiene que permitir la salida del CO2 que el paciente está exhalando, cuando se administran flujos de oxígeno inferiores a 5 litros, no se hace un buen barrido del CO2 y parte del CO2 va a quedar retenido en la máscara y va a ser reinhalado. Esto no puede tener consecuencias, por eso deben utilizarse flujos entre 5 y 8 litros. Otra de sus inconvenientes es eso: a partir de los 8 litros en adelante, la FiO2 no va a aumentar más allá del 60% y estaríamos malgastando el oxígeno. Por eso se debe utilizar siempre con flujos entre 5 y 8 litros. Para continuar, la máscara de oxígeno con reservorio es un dispositivo muy similar al dispositivo, a la máscara convencional que ya mencionamos. Esta nos aporta, a diferencia de ella, que la FiO2, a la cual vamos a alcanzar con ella, como tiene un reservorio, oscilaría entre 40 y 100%. Es un dispositivo sencillo de colocar, se puede utilizar en traslados y en emergencias. Tiene las mismas válvulas unidireccionales para limitar la mezcla con el aire ambiental, y esto tiene la ventaja del reservorio. El reservorio solo va a funcionar cuando está inflado, por eso vamos a tener que mantener flujos altos entre 5 y 10 litros, ¿sí? Para mantener el reservorio inflado y que me pueda aportar FiO2 cercanas al 100%. Las indicaciones están: la enfermedad pulmonar aguda o crónica, en este caso cuando el paciente presente hipoxemias moderadas. Ahí vamos a ver su mayor beneficio. Los inconvenientes que presenta este tipo de dispositivo es que es poco confortable, limita la vía oral, tiene las dificultades con los movimientos, los niños se la pueden retirar fácilmente, y que con flujos menores, por descuido, con flujos menores a 5 litros, va a permitir la reinhalación de CO2. Además, para que su ventaja, que es el reservorio, nos aporte flujos FiO2 superiores al 80%, hay que estar vigilando el adecuado funcionamiento de las válvulas, porque a veces se quedan pegadas o a veces se quedan abiertas, y esto no permite que no concentre las FiO2 a valores superiores al 80%, igual que el reservorio, que siempre esté distendido para que en la inspiración el oxígeno que pase a los pulmones sea superior al 80%.